Buen día, bienvenidos a este quinto módulo, el último de nuestro curso, titulado Reflexión sobre el diseño y uso de formatos de evaluación de los aprendizajes clave. En este último módulo vamos a tratar de considerar y tomar en cuenta algo que nos lo habíamos reservado hasta este momento y que tiene que ver con la evaluación de las competencias y la evaluación de los aprendizajes. En este sentido, el propósito principal de este quinto módulo consiste en reflexionar sobre el papel que cumplen los formatos en la evaluación, es decir, entender cuál es su utilidad como guía para registrar los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, nos interesa señalar que debido a que el docente es el principal responsable para elaborar formatos, ya que estos proceden de las situaciones didácticas, los formatos, queremos hacer este énfasis, no son meras tablas en blanco realizadas a priori para ser llenadas a posteriori, sino son documentos didácticos que orientan la manera de registrar los aprendizajes de los estudiantes con el fin de realimentarlos en sus desempeños. En este sentido, quisiéramos plantear algunas preguntas para disparar esta reflexión. ¿Quién elabora los formatos de evaluación de la asignatura que usted imparte? ¿Cuáles son sus parámetros para definir productos esperados? ¿Qué tan útil resulta definir los aprendizajes esperados para diseñar sus estrategias de evaluación? Entonces, vamos a ir abordando a lo largo de este módulo algunos aspectos para tocar asuntos vinculados con estas preguntas, y el módulo lo vamos a dividir básicamente en dos partes y una tercera que serían nuestras conclusiones, y la primera parte sería una reflexión sobre las características didácticas de los formatos de evaluación y del papel que cumplen como orientadores para registrar los desempeños de los estudiantes. Y en la segunda parte quisiéramos hacer una propuesta metodológica para diseñar formatos que se desprendan de una situación didáctica y que nos permitan hacer un análisis de cómo poder ir haciendo adecuaciones o ajustes a posibles formatos que se utilicen en el plantel, o si no existen, cómo irlos construyendo y elaborando. Entonces, esto va a ser nuestro quinto módulo, así que acompáñenos en este final del curso. Para comenzar, haremos una reflexión sobre las características didácticas de los formatos de evaluación y del papel que cumplen como orientadores para registrar los desempeños de los alumnos. Para llevar a cabo esta reflexión, les proponemos revisar algunas rúbricas y listas de cotejo. Pudo haber sido una variedad más amplia de instrumentos, pero elegimos algunos que pudieran dar pistas sobre una reflexión de lo que significa plantear situaciones de evaluación y plantear instrumentos de evaluación centrados en la valoración de las competencias genéricas, disciplinarias y de los aprendizajes esperados, ¿sí? A esta revisión que vamos a hacer de estos instrumentos la planteamos como una problematización para que ustedes reflexionen, se cuestionen sobre el uso que les han estado dando y puedan plantearse la importancia de ver otras opciones de cómo pensarlos, de cómo usarlos, ¿sí? Entonces, algunas preguntas que les queremos plantear para hacer esta reflexión sobre los formatos. Quizás ahorita no les den mucha luz, pero las vamos a ir retomando a lo largo de mi exposición. Una es cómo articular en el diseño de un instrumento de evaluación las competencias y aprendizajes a evaluar.
con las características de los productos que se tomarán como evidencia del desempeño de los alumnos. Sí, ahorita los ejemplos creo que son bastante elocuentes. Cómo concretar las competencias y aprendizajes a evaluar en indicadores o descriptores que den funcionalidad a los instrumentos de evaluación. Es posible que tomemos el enunciado de una competencia genérica, de su atributo, y eso lo tomemos como indicador, o qué tenemos que hacer para concretar en desempeños muy específicos en situaciones concretas, ¿no? ¿De qué manera construir criterios relativos a la gradualidad de los aprendizajes en el diseño de instrumentos de evaluación? Es decir, cómo saber la manera en que avanzan los alumnos en la construcción del contenido que se está evaluando. Y por último, cómo tomar en cuenta los errores de los alumnos en la construcción y uso de instrumentos de evaluación. Creo que esta cuestión no se ha discutido mucho cuando se habla de instrumentos de evaluación, pero pensar cuáles pueden ser los posibles errores de los alumnos, cuáles de ellos son constructivos, de manera que les pueden ayudar a avanzar en su aprendizaje, y qué respuesta dar sobre ellos, ¿no? Para guiar a los alumnos. Bueno, vamos a centrarnos en 4 formatos. Ahorita en su pantalla debe aparecer el recurso 1, que es una lista de cotejos sobre competencias relacionadas con la apreciación artística mediante la elaboración de un escrito. Se trata de una competencia disciplinaria del área de humanidades y una genérica con su atributo. Ustedes los pueden leer. Desarrolla su potencial artístico como una manifestación de su personalidad, así empieza la competencia disciplinaria, y la competencia genérica es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros, y a eso le agrega un atributo que es experimenta el arte como un hecho histórico, compartido, etc. Ahora, si tomamos en cuenta estas competencias y atributos del marco curricular común, y nos vamos a ver cuáles son los criterios de evaluación que se plantean. El trabajo presenta portada, los datos de identificación, cumple con la estructura de apertura, desarrollo y conclusiones, hay coherencia en el desarrollo del trabajo, se presentan ideas propias de forma ordenada, etc. Si se dan cuenta, la situación de evaluación podría ser pertinente. No sé, los alumnos van a un museo, contemplan una obra artística, ven una obra de teatro y sobre eso elaboran un escrito. Y eso puede dar una idea de lo que es su apreciación artística. Sin embargo, los aspectos que se propone evaluar tienen que ver más con la formalidad del trabajo escrito que se entrega, que tenga buena letra, casi, que tenga características formales, pero no tiene que ver con la evaluación de la competencia, ¿sí? Y en ese sentido hay una disociación importante entre el producto tangible que se define como evidencia y la competencia a evaluar. Los aspectos que se definen como observables se relacionan con otros aprendizajes que también se pueden vincular con otras competencias genéricas y disciplinarias. Bueno, aquí este formato en particular plantea una escala de evaluación que va del estudiante aún no desarrolla los criterios evaluados, el estudiante está en proceso de evaluar y el estudiante logró desarrollar completamente los criterios evaluados para el atributo. Estas escalas de no tiene la competencia, la tiene en proceso, ya tiene la competencia, pues creo que son discutibles y problemáticas, porque en realidad, si uno lee las competencias del marco curricular común, uno puede concluir que cualquier persona tiene algo de esas competencias, ¿sí? Nadie parte de cero, ¿sí? Hasta un niño
de primaria, de preescolar, va a tener apreciaciones sobre lo que para él es bonito o no en una obra de producción cultural, ¿sí? Y va a emitir juicios sobre eso, ¿sí? No se parte de una ausencia de la competencia y además también uno lee todas las competencias y los atributos del marco curricular común y uno dice, nadie tiene totalmente esa competencia, ¿no? Tal vez, por ejemplo, para un crítico de arte, la apreciación artística que puede hacer un Lego, pues va a ser muy pobre. Y él va a decir, tiene que desarrollarla más, ¿no? Y hay que educar a la gente y entre críticos de arte seguramente se la pasan peleando acerca de cómo apreciar las obras artísticas, ¿no? Entonces, nadie va a ser capaz de decir, esa competencia ya la tiene desarrollada totalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver otro formato. De este formato, les voy a mencionar algunos antecedentes relativos a la situación didáctica que se plantea, en la que se propone utilizar. En el documento en el que aparece este formato se propone que se organice al grupo en 2 equipos para realizar un debate sobre los impactos ambientales que existen en su comunidad, identificando las causas socioeconómicas, políticas y tecnológicas y culturales que les han dado origen y proponiendo posibles alternativas de solución. Se propone que en esta situación se evalúen las siguientes competencias. La 4.2 aplica distintas estrategias comunicativas según quiénes sean sus interlocutores, etc. La 4.3 identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones. Y la 11.2 reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. El instrumento de evaluación que ustedes tienen en pantalla es un cuestionario a modo de autoevaluación en el que cada alumno describe su participación en el debate. Entonces, sobre este formato podemos decir las siguientes cosas. Primero, sobre la selección de competencias relacionadas con el debate. Habla de manera general de la adecuación que puede tener un hablante en una situación comunicativa, pero esta adecuación general realmente tiene características específicas al participar en una discusión. Entonces pueden ser más pertinentes las competencias, los atributos, competencias 6.1, elige fuentes de información para un propósito específico, la 6.4, estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética, o la 8.1, propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto. Sobre esto podemos decir lo siguiente, ¿qué es más importante? Plantearles esta pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Definir a priori las competencias que voy a evaluar en una situación didáctica porque son las que tocan? ¿O de acuerdo con las características de la situación didáctica, del producto, etcétera, veo qué competencias son pertinentes para ser evaluadas, ¿no? Ahora, otra cosa que es posible destacar. En las competencias del marco curricular común, las competencias genéricas al menos, y sus atributos son pocos los que se refieren a la resolución de problemas. Solo la competencia 5 y la competencia 11.1. En ningún caso se pone énfasis en lo que hace falta para resolver un problema. En la 5 creo que es la de colabora. Entonces propone soluciones de manera colaborativa. Entonces ahí el énfasis está en la colaboración. Y la 11.1 tampoco es sobre problemas ambientales, es sobre problemas ambientales precisamente. Pero esto implica que la lectura de las competencias y atributos del marco curricular común debe ser flexible para hacerla pertinente a los distintos contextos en que se pueden movilizar las competencias y los recursos específicos relacionados con ellas. Ahora, y finalmente, para dar comentarios sobre este instrumento, habría que preguntarse qué tan pertinente es. A mí, en lo personal, evaluar cómo estoy dando esta exposición me es muy difícil. ¿Sí? Igual ya viendo el video,
recibiendo comentarios de otros, puedo tener una idea de si lo hice mal, si lo hice bien. A veces pienso que lo hice muy mal, a veces pienso que lo hice muy bien, y ya después me ayudan a poner los pies sobre la tierra. En ese caso, la participación en un debate es compleja. No es fácil decir, no, pues sí lo hice bien, y además, pues los indicadores, los criterios que se ponen, el lenguaje empleado estuvo acorde a mis interlocutores y a los objetivos que perseguía el debate. Igual yo me esforcé por tener un lenguaje muy formal y no fue el más adecuado para mis interlocutores. Igual dije una frase chusca, una frase coloquial, y eso generó un buen impacto, ¿sí? Es difícil evaluarlo. Entonces, esto nos permite pensar que hay que pensar quién evalúa, cómo, para qué, al diseñar instrumentos de evaluación. No es nada más tales son los indicadores y puedo, o los criterios, o los descriptores, y con eso puedo hacer autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Hay que pensarlo muy bien, ¿sí? Vamos a pasar a otro recurso que es parecido al otro, en el sentido de que de forma individual se propone que los estudiantes elaborarán un ensayo en el que propongan alternativas de solución a la problemática ambiental que vive su comunidad. Se propone que se evalúen las siguientes competencias genéricas: maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y expresar ideas. La única competencia o atributo que tiene que ver con la comunicación que se propone evaluar en la escritura de un ensayo es maneja las tecnologías. Pero escribir un ensayo es un trabajo complejo que requiere muchas vueltas. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Ese tipo de cosas pueden ser pertinentes. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales. No es cómo los resuelve, sino tiene una actitud buena de decir, vamos a resolverlos, ¿no? Entonces, en esta rúbrica, para valorar la escritura del ensayo, también podemos comentar la selección de competencias. Como mencioné, la escritura de un ensayo es algo complejo, y sin embargo, la única que se elige es una relativa al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. También es de mencionar que en las competencias y atributos del marco curricular común, tanto en las disciplinarias como en las genéricas, no hay competencias y atributos que se refieran al proceso de escritura. Entonces esto también nos da, y que sería algo muy relevante evaluar en la escritura de un texto complejo. Y esto nuevamente nos apunta hacia la necesidad de hacer una lectura flexible y enriquecedora de las competencias que aparecen en el marco curricular común y de los aprendizajes esperados que no dedican espacio a esos procesos. Respecto de la pertinencia de este instrumento de evaluación en relación con la situación que se evalúa, también podemos preguntar, ¿para qué se evalúa? Se trata de un diagnóstico, por ejemplo, en esto que tiene que ver con la escritura del ensayo. Se trata de un diagnóstico sobre cómo andan los alumnos en la escritura de textos argumentativos, o se trata de que el maestro de biología va también a apoyar a los alumnos para que avancen en su capacidad de escribir textos argumentativos. En el primer caso, entonces la evaluación sería diagnóstica. En el segundo caso, podría ser diagnóstica, formativa y sumativa. Pero esto implica tomar decisiones sobre la relevancia que se va a dar a los contenidos y competencias de la disciplina en relación con los contenidos y competencias transversales, que en este caso sería la escritura de textos argumentativos. Entonces, ¿qué lugar voy a darle? Igual el maestro de biología decide, no, a mí lo que me toca es evaluar, que sepa los contenidos y ver cómo piensa, y realmente ver cómo hace su ensayo no es relevante, ¿no? Pero también podemos pensar que la forma en que estructura el texto, su discurso, va a ser un indicador de cómo comprende el contenido.
Entonces, por eso es que muchas veces hemos dicho que las competencias genéricas y disciplinarias pues van de la mano. Ahora, para terminar con este formato, dos problemas son la pertinencia de los indicadores o descriptores en relación con las competencias o aprendizajes evaluados y la gradación de los indicadores o de los descriptores, ¿no? En cuanto a la pertinencia de los indicadores o descriptores, por ejemplo, en lo de la solución propuesta a un problema, dice, el mejor desempeño es la solución propuesta puede ser considerada original. Pero si yo estoy enfrentando un problema, ¿qué es lo que más me interesa? ¿Que sea original o que sea eficaz? ¿O que haya seguido un proceso de diagnóstico, de análisis de información, etcétera, para llegar a una propuesta de solución plausible? ¿Sí? Entonces ahí creo que podría ser discutible la pertinencia de este indicador. Ahora, en cuanto al indicador fuentes de información, tiene más de 80% de las fuentes son relevantes. Al menos 60% de las fuentes son relevantes. Al menos 30% de las fuentes son relevantes. Aquí entra esa discusión entre evaluar el proceso o evaluar el producto. Si no me interesa el proceso que siguieron los alumnos para llegar a las fuentes que incluyeron en su ensayo, que es un proceso complejo, que implica muchas decisiones relevantes acerca de cómo están construyendo su conocimiento, más allá de la técnica de investigación de fuentes documentales. Entonces voy a buscar un rasgo como que un tanto superficial, que es cuántas fuentes y la validez de esas fuentes, pero desde una perspectiva que puede ser cuestionable, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el alumno metió 4 fuentes pertinentes de 10? Pero ¿qué pasa si metió 4 fuentes pertinentes de 5? ¿Sí? Para el primero, pues estaría con un punto, y para el último estaría en 3 puntos, ¿no? Pero más bien, pues sí habría que acompañar a los alumnos a tomar esas decisiones y evaluar cómo las toman, ¿no? Y en ese sentido es común encontrar en los instrumentos de evaluación este tipo de indicadores cuantitativos que en realidad le dan la vuelta a evaluar cuáles son los aspectos relevantes de lo que se está evaluando. Voy a referirme a un último instrumento porque me parece importante discutir la cuestión de los errores de los alumnos en la evaluación. Esta rúbrica que están viendo en su pantalla es para analizar ecuaciones lineales con dos incógnitas, tanto de manera algebraica como gráfica, ¿no? Me voy directamente a las 2 últimas filas. En la última fila dice, identifica con precisión a la ecuación en 2 variables y igual a mx más b como la forma de la función lineal. Y en la anterior dice, identifica correctamente la pendiente de una recta a partir de la ecuación lineal. Sin que esto se convierta en una clase de álgebra básica, pues hay que recordar que en la forma clásica de la ecuación y igual a mx más b, m es la pendiente, que está dada por si hay 2 puntos cualesquiera de la recta x1, y1 y x2, y2, m en todos los casos va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y es una medida de la inclinación de la recta, ¿sí? Entonces, cuando dicen identifica correctamente la pendiente de una recta a partir de la ecuación lineal y luego dice identifica parcialmente la pendiente de una recta a partir de la ecuación lineal o identifica de manera poco precisa la pendiente de una recta, uno dice, al ver estos elementos en la ecuación de la recta, ¿qué significa totalmente, parcialmente o de manera poco precisa? ¿No? Y ahí creo que es relevante que el docente de matemáticas piense cuáles son los errores que comete el alumno en relación con la ecuación de la recta para comprenderla, interpretarla, usarla, etc.
Entonces, más allá de la comprende totalmente, parcialmente o poquito, qué errores están presentes, que dan sentido a una gradación en una rúbrica. Yo no tengo la respuesta, creo que debe haber un trabajo para identificar esos errores, pero básicamente es ese razonamiento al que queremos aludir. La gradación en las respuestas, en los desempeños de una rúbrica, puede estar centrada en la consideración de los errores típicos que cometen los alumnos al aproximarse a ese contenido. Muchas veces estamos pensando en que estos errores son una manifestación negativa de su aprendizaje, pero creo que algo que se ha discutido mucho es que los errores manifiestan cuáles son los conocimientos previos de los alumnos y cuáles son sus posibilidades de construir el objeto de conocimiento con el que están trabajando, ¿sí? Y bueno, ya para terminar este apartado, solo quiero mencionar algunas cosas que hemos ido, juntar pedacitos de lo que hemos ido mencionando. Pues en realidad parece ser que al diseñar instrumentos de evaluación enmarcados en situaciones de evaluación, enmarcados en situaciones didácticas, tenemos que ser cuidadosos para articular las competencias, los aprendizajes esperados que estamos evaluando con las características del desempeño o de los productos elaborados por los alumnos que van a servir como evidencia para esa evaluación. No es trivial, otro punto es que no es trivial la concreción de competencias genéricas, disciplinarias o de aprendizaje esperado hacia los desempeños específicos que queremos observar y evaluar mediante un instrumento de evaluación, y la construcción de criterios de gradualidad en la construcción de instrumentos, pues lo ideal es que se relacione con la comprensión que nosotros como docentes tenemos de por dónde pasan los procesos de aprendizaje de los alumnos. Y en ese sentido, los errores juegan un lugar fundamental en el aprendizaje de los alumnos. No es cuántos errores cometió el alumno para ver qué puntaje le ponemos, sino cuáles y cómo para ver por dónde lo guiamos. Y pues bueno, para esta primera discusión llegamos hasta aquí y solo los invitamos a realizar la actividad 1. Lo invitamos a que consiga una rúbrica o algún otro instrumento de evaluación que haya utilizado en su asignatura o que se haya utilizado en su escuela, en su campo disciplinario, y lo invitamos a hacer un análisis parecido al que le presentamos aquí, considerando aspectos como los que mencionamos. Entonces los invitamos a hacer la actividad. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.